Una ocasión más nos encontramos con el gusto de estar ante este auditorio amable, desgajando circunstancias, situaciones de la historia general de Sonora, también parte de Sinaloa, ¿por qué no mencionarlo? Fuimos sinaloenses, los sonorenses, hasta 1831, cuando menos los de la región del Mayo. Y en nuestro libro Sonora de la Prehistoria del siglo XXI, en pocas palabras, llegamos hasta 1850 aproximadamente, en que el licenciado, primer gobernador profesionista en Sonora, José de Aguilar y Escobosa, dio una ley en 1850 para el cual se podían ingresar mercenarios, tanto mexicanos como extranjeros, para tratar de contener las invasiones de las tribus apaches arizonenses principalmente, que tenían asolada toda la provincia sonorense y no se podía salir a cualquier parte fuera de una ciudad importante, porque hasta las mismas ciudades importantes eran amenazadas, y la gente vivía, como se dice, con el Jesús en la boca. A fines de 1851, amparado en esta ley de 1850 del gobierno de Sonora, pero además siendo nuestro estado el más alejado de aquella época, habitado desde la Ciudad de México, totalmente, muchas veces sin recursos para sostener la guerra contra el indómito apache, como lo había pedido el gobernador de Aguilar, que se separaran Sonora de la Federación para poder hacer frente con sus recursos a la guerra apache. Bueno, en 1851, a fines, llega a Sonora acompañado de un centenar de aventureros, mercenarios, gente de armas, de origen francés, alemán, inglés, hasta chilenos, capitaneados por un personaje, el conde Charles de Pindray y Lambel. El conde venía de la fiebre de oro en San Francisco, California. Había fracasado allá, en ese movimiento que tuvo lugar a partir de 1846, y se había dedicado, al fracasar como minero, a matar osos, ciervos, qué sé yo, animales, e ir a vender la carne a San Francisco. Dicen, según un libro que existe de un descendiente de Napoleón Bonaparte, que habla sobre Gastón Rauset, que era amigo de Charles de Pindray, que Pindray llegaba a los lupanares, cantinas o burdeles en San Francisco, vestido como un mosquetero, con un sombrero de ala ancha, botas hasta las rodillas, espada, pistola y un cuchillo que le metía miedo al más pintado. Charles de Pindray era entonces el ídolo de otro conde que también andaba ahí fracasando en San Francisco, que también tendría repercusiones un par de años más o al siguiente año en Sonora, y que es más conocido porque el conde Charles de Pindray no lo conoce, muchos sonorenses no lo conocen, no saben quién fue, Gastón Rauset de Boulbon. Sin embargo, Charles de Pindray se establece con sus mercenarios, armados hasta los dientes, para defender a Sonora de los apaches, en Cocóspera, y con el gobierno de Sonora, encabezado por de Aguilar Escobosa, les había prometido darles pagos y a su vez provisiones y todo lo demás, y para más o menos julio de 1852, en una de las idas de Pindray a Ures, que era la capital del estado, acuérdense que se la había llevado en 1838 María Gándara de Arizpe por sus pantalones a Ures. En una de esas veces que vuelve desilusionado de la capital Ures, vuelve a Cocóspera
por todo el río San Miguel, y en Rayón, en el billar de una posada, cantina, es encontrado muerto el conde Charles de Pindray, Lambel, con la pistola en la mano en un aparente suicidio. El descendiente de Napoleón que hace la obra esta sobre Gastón Rousset, que trata también de Charles de Pindray, el conde Luis Napoleón, tengo entendido, dice que es imposible que un personaje de ese alto grado de violencia y temeridad, prácticamente un demonio, se hubiera suicidado porque no le habían entregado la harina o la carne seca o los pesos a un mercenario de ese nivel que había estado en San Francisco peleando con navaja y con cuchillo y con pistola y con lo que sea en todas las cantinas de aquel bello puerto de San Francisco. Entonces se decía, bueno, lo mataron porque dice que hubo un lío de faldas en Rayón, o lo mataron porque era un hombre muy peligroso, que en su momento dado, acuérdese que el siglo XIX se levanta un movimiento en el mundo que se le llamó el filibusterismo, los filibusteros. ¿Quiénes eran los filibusteros? Eran una especie de piratas, hombres aventados, valientes, que podían ser de cualquier nacionalidad, que tenían carismas y ciertas cualidades, pero además que estaban en el tono de la época del siglo XIX, de los 1800, de que cualquier persona se podría apoderar de cualquier país en el mundo y dominarlo por la fuerza y ser hasta gobernante de esos países. En ese tenor, Pindray era un peligro para Sonora. En el Museo de la Universidad de Sonora hay una lápida que dice Conde Charles de Pindray, el lugar de nacimiento en Francia y la fecha de muerte 1852 en Rayón. Y curiosamente se comenta en la Conseja Popular que cuando se sabe la muerte de él, el sacerdote de Rayón le dio gracias a Dios porque hubiera desaparecido el señor virtud a que era un personaje de alta violencia y que gracias a Dios había desaparecido. Otro francés fracasado tanto en Argelia como en la fiebre de oro de California, también conde, Gastón Rousset de Boulbon, curiosamente viene a Sonora amparado por el ejército mexicano. Inclusive el presidente Antonio López de Santana le había ofrecido el cargo de coronel del ejército mexicano, mismo que había rechazado Gastón Rousset, y viene amparado por una compañía restauradora del mineral del Arizona, por ahí cerca de Zárich, donde en el tiempo colonial se habían encontrado unas piedras descomunales de plata y de oro. Gastón Rousset de Boulbon viene entonces, supuestamente, para recuperar los terrenos perdidos con los Estados Unidos, para formar una defensa en contra de la religión protestante, virtud de que eran aventureros católicos estos. Y con un par de centenares llega a Sonora en 1852, a Guaymas en 1852 en junio, y ataca Hermosillo, que estaba defendido por el general Miguel Blanco, a quien derrota. Inclusive desde lo que hoy es el Parque Madero, bombardeó Gastón Rousset de Boulbon hacia la catedral y hacia el palacio en esos tiempos. Inclusive se le reconoce un amorío con una bella hermosillense, del cual por prudencia no digo el nombre, porque a lo mejor todavía tiene parientes y a lo mejor son amigos míos, mejor me quedo callado, pero curiosamente es derrotado en Mazatlán, los invasores se van impunemente del país
y Gastón Rousset se enferma de disentería, o sea, de diarrea y todo eso que puede llamarse, se enferma del estómago y tiene que ir a recuperarse a Mazatlán. Sin embargo, un año más, con el apoyo del cónsul mexicano en San Francisco, California, vuelve y reincide en 1853, manda casi 400 hombres armados hasta los dientes a Guaymas, que desembarcan en Guaymas, y él llega después, en junio del 54, julio, llega con pertrechos y más armas y todo lo demás, y habla varias veces con el gobernador y comandante militar del estado de Sonora, el experimentado, que era inclusive benemérito de Jalisco y benemérito de otro estado, general José María Yáñez, y les pone que vienen amparados por el gobierno mexicano para cuestiones de colonización. Esa mentira, lo que quería era amparado, crear una república aparte y hacer propiamente con Sinaloa y Sonora un nuevo gobierno. Total que llega el momento que para el 13 de julio se desata la guerra entre los invasores, capitaneados por Gastón Rousset de Boulbon y unos extranjeros franceses, ingleses, chilenos, alemanes y muchos más. Y los mexicanos, el ejército mexicano, capitaneado por Blanco y por Domingo Ramírez de Arellano también, un militar importante, que moriría, pero que estaría también en el ejército muchos años, son derrotados el 13 de julio y el general Yáñez, en una muestra de conmiseración, le dan lástima a aquellos derrotados. Hubo 48 muertos por el lado de Gastón Rousset y 20 muertos por el lado mexicano, más otro número de heridos, y Gastón Rousset es juzgado por el ejército mexicano, presidido por Yáñez, evidentemente, y es encontrado culpable y es fusilado frente al mar, de cara al sol, a mediados de agosto de 1854. Perdón, de 1854, así es. Por esa acción de guerra del 13 de julio, Guaymas es heroica, porque no solamente participa el ejército profesional, sino la Guardia Nacional y los vecinos también, señor Iberri y muchos más que participan ahí. Se da el episodio de doña Loreto Encinas de Avilés, un tanto cuanto discutido ya en estos tiempos, pero que es una persona que aportó 4 hijos a la causa de la guerra contra el enemigo extranjero. Gastón Rousset, evidentemente, es fusilado. Yáñez, ante la furia del general Antonio López de Santana, presidente de la República, lo castiga, lo persigue, le quita todos los méritos, y ahí el general Yáñez, de ser el héroe, pasa a ser el villano, aunque para fines del siglo XIX, tanto su cadáver como el de su esposa son traídos a Guaymas, se hace un monolito, hay un monumento para él, y es considerado desde ese momento el salvador de Sonora y un hombre importante a nivel nacional. William Walker, médico y abogado de prominente familia sureña de los Estados Unidos, decide formar la República Independiente de Sonora y Sinaloa alrededor de marzo de 1854. Llega la paz, no la puede tomar la paz, y entre el mal tiempo y la persecución del celador de acá por el rumbo del lado de Eloy, San Luis Río Colorado, por ahí, es perseguido por el celador Antonio Meléndez, trata a fuerzas, llega con mucha dificultad a los Estados Unidos. William Walker se entrega a las autoridades de Estados Unidos, quienes lo toman preso, lo juzgan, y unos años, muy pocos años después, reincide y va a Nicaragua para declarar independiente y apoderarse de la República de Nicaragua, donde es
fusilado y muerto. Estamos hablando de 1854. En 1857, el abogado norteamericano sureño, inclusive pariente del anterior William Walker, Henry Alexander Crabb, en 1857 trata de invadir nuestro estado en la parte donde está la frontera, cerca de Caborca, por ahí. Ahí llega en marzo de 1857, acompañado de un centenar de hombres armados. Aclaro que en ese centenar de hombres armados, que venían mercenarios, pero que también venían políticos del estado de California, senadores estatales, diputados, gente importante, inclusive un dato curioso, Henry Alexander Crabb había vivido en Stockton, California, y había sido regidor y abogado del ayuntamiento de Stockton, donde también había vivido Thomas Robinson Burse, que a su vez había venido y se había establecido desde mediados del siglo, por esas fechas, valga la expresión, se había establecido en Álamos y es el que da a nacer la conocida familia Burse en el estado de Sonora. Llega manda una carta al prefecto de ahí del distrito de Altar, José María Redondo, diciéndole: vengo en representación de American Colonization Company, o sea, la compañía colonizadora americana, a tomar posesión de Sonora, ya que un año antes había venido su cuñado, Agustín Ainza, a sondear a la gente si apoyaría una invasión. El general Ignacio Pesqueira García Tato, en ese 1857, destina al teniente coronel José María Girón y al capitán Hilario Gabilondo, que sería después un hombre muy importante en Sonora, para que vayan a combatir a esos invasores norteamericanos encabezados por Henry Alexander Crabb. Las hostilidades empiezan a principios los primeros días del mes de abril de 1857, en el que la imprudencia heroica, para decirlo de algún modo, del capitán Lorenzo Rodríguez hace que sea muerto por los norteamericanos, y la gente del pueblo, junto con los militares, se van y refugian en el templo de Caborca, que bellamente fue reconstruido hace algunos 8 o 10 años, inclusive por un patronato presidido por una querida amiga paisana navajoense, hija de mi querido amigo Manuel Santini Izábal. Y refugiados de ahí, el día 5 y el día 6, llegan las fuerzas de Girón y de Gabilondo y derrotan a los norteamericanos. Los mexicanos, encabezados por Girón y Gabilondo, deciden juzgar sin juicio, deciden propiamente pasar por las armas sin juicio alguno a los invasores, como lo permitía la ley de la época, y son fusilados los 100. Unos días después, un grupo de 50 o 80, también invasores, creyendo ilusamente que Crabb había ganado, regresan, pero llegan a Caborca preguntando por Henry Alexander Crabb, y macabramente los militares mexicanos le dicen: sí, aquí está, le dicen. Agarran de la mano en una olla donde estaba vinagre o vino mezcal, hoy 2018 llamado Bacanora, y sacan la cabeza de Alexander Crabb y le dicen: aquí está. Uno nomás se salvó del grupo inicial de 100. Charlie Evans, un jovencito de 16 años, que el cónsul de los Estados Unidos en Guaymas, el señor don Juan Robinson o John Robinson, un hombre importantísimo, que dio origen a la familia Robinson y pariente del anterior Thomas Robinson Burse también,
lo toma a ese muchachito y lo devuelve a los Estados Unidos. Sin embargo, México y Sonora seguirían sufriendo problemas mayores. Resulta que en 1853 Sonora había perdido 84,000 kilómetros cuadrados y Chihuahua 44,000 en lo que se llama el territorio de la Mesilla, donde hay campos extraordinarios al norte de Cananea y al norte de Chihuahua, y se había firmado un tratado que se llamó el Tratado de la Mesilla para los mexicanos, y para los norteamericanos la compra Gadsden, o sea, Gadsden Purchase. Gadsden por el nombre del presidente o de los funcionarios americanos, y Purchase, que quiere decir compra. Quiere decir entonces que perdimos porque nuestro queridísimo presidente de la República, que estuvo 11 veces, aunque unos dicen que fueron 6, desde 1833 hasta 1854, desgobernando y vendiendo, porque a él le tocó también la pérdida de la tierra con la guerra con los Estados Unidos, la pérdida con Texas y ahora con esto de la Mesilla. Se dejaban por siempre venir las calamidades para nuestro país. Quiero dejar ahí este tema, pero quiero aclararles claramente, valga la expresión, que el filibusterismo, o sea, gente armada extranjera con cierto carisma y cualidades y fuerza física, podían andar en todo el mundo pretendiendo apoderarse de cualquier lugar y ser gobernantes de ello. Cabe decir que la muerte de Henry Alexander Crabb, acompañado de ese centenar de norteamericanos que fueron fusilados en Caborca por traidores y por invasores, en el Congreso de los Estados Unidos hizo abrir los ojos a los norteamericanos y decir: ya no habrá más, ya no permitiremos más gente que pretenda apoderarse de ese país al que ya le quitamos más de la mitad, o sea, nuestro sufrido México, sobre todo en el siglo XIX, donde hubo 50 presidentes de la República y muchos problemas, 4 o 5 guerras y todo lo demás. Quiero dejar y agradecer infinitamente a todos los que nos han venido siguiendo, han perdido su tiempo para aprender un poquito más de historia de Sonora, y en ocasiones me emociono y digo las cosas con ciertas faltas de seriedad. No, simplemente y sencillamente lo hago porque la historia es mi vida y es mi pasión. Muchas gracias a todos, muy amable.